6 de la mañana, 21 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Juan Carlos Galindo, ex registrador nacional del Estado Civil, 15 a 2019. Doctor Galindo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a usted, a toda la mesa de trabajo de la FM y a sus oyentes. Doctor Galindo, según su entendimiento, las cosas, ¿por qué están como están? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos en este momento donde estamos? Lo primero, Luis Carlos, tendría que decirle que yo le puedo hablar desde mi experiencia como registrador, porque no tuve contacto con la preparación de este proceso, no lo conozco al detalle. Pero por lo que he podido observar, hubo algunos problemas en uno de los procedimientos que se llama preconteo, que es un conteo preliminar, extraoficial, y por diferentes razones, no sé exactamente cuáles, si fueron los transmisores, receptores, algunos problemas en el formato E14, se presentó esa problemática. Lo primero que hay que decir sobre eso es que el sistema electoral es un proceso muy robusto que tiene muchos procesos y procedimientos, en dado caso redundantes, en dado casos correctivos que ayudan a solucionar el tema. Aquí se presentó, como le digo, unas dificultades en el proceso de preconteo, que es algo extraoficial, pero el mismo sistema detectó que había habido problemas. Luego, eso es parte de la fortaleza del sistema. Lo que se viene ahora es la otra parte del proceso electoral luego de las votaciones, que es absolutamente, ese sí, oficial y trascendente, es el de las comisiones, los escrutinios en las diferentes comisiones de escrutinio auxiliar, municipal, departamental y nacional, donde incluso se pueden recontar los votos para verificar la fidelidad con los formularios E14 y pasarlos a los otros formularios, a los E24. Ahora, doctor Galindo, en este momento hablar, por lo que le entiendo, hablar de reconteo es hablar no necesariamente de algo que se pueda hacer en este momento porque no hemos hecho el escrutinio. Una vez hagamos el escrutinio, ya comparando los resultados, podría o no haber un paso adicional, que es el del reconteo, ¿no es verdad? Los escrutinios sí se vienen desarrollando desde el mismo día de las votaciones, empiezan los conteos. ¿Quiénes son los escrutadores? Son los jueces y notarios de la República, quienes fungen como contadores y verificadores de los documentos electorales, y de allí pasan esos datos contenidos en los E14 y en dado caso recontados a los formularios E24. Empieza la consolidación de los resultados. Allí es donde, en esas comisiones de escrutinio, donde quienes tengan inquietudes, donde quienes hayan visto errores en esos documentos, donde pueden actuar, bien sea a través de testigos electorales o de apoderados, para efectos de corregir cualquier inconsistencia que hubiera podido darse en el proceso de preconteo. Doctor Juan Carlos Galindo, con los buenos días. Bueno, usted tuvo una registraduría, tuvo todo el desafío del sí y el no frente al proceso de paz, los pasados comicios electorales, tiene mucha experiencia en todo este tema. ¿Usted cree, doctor Galindo, que pudo haber fraude desde el punto de vista de alguien, obviamente, que conoce todo el proceso? Pues por un lado, no le podría dar una opinión o juzgar la situación porque, como le digo, no conozco los pormenores. Sin embargo, el proceso electoral es tan robusto que permite verificar todas estas inconsistencias. Yo las llamaría, en principio, inconsistencias o errores, porque para que haya fraude tiene que haber una intencionalidad de manipular los resultados electorales, y eso hasta ahora no se ha visto. Entonces, yo lo que creo es que pudieron presentarse errores e inconsistencias que son factibles en todo proceso humano, y este proceso electoral es supremamente complejo y difícil porque tiene muchos elementos que hay que organizar y preparar para que todo salga muy bien. Pero como le digo, el propio sistema tiene sus correctivos, y en este caso los tiene a través de las verificaciones y recuentos de votos que puedan adelantarse en las comisiones de escrutinio.
Doctor Galindo, buenos días. Los saluda Juan Lozano. En vista del tamaño gigantesco de la discrepancia entre el preconteo y el escrutinio y de toda la desconfianza que se ha generado, el registrador dijo: voy a pedirle al Consejo Electoral que me autorice el reconteo total. Yo quiero preguntarle sobre eso, que es donde está hoy el debate. ¿Qué pasa y cómo sigue el proceso si el Consejo Electoral autoriza el reconteo o si el Consejo Electoral no autoriza el reconteo? Bueno, por un lado hay que decir que las comisiones de escrutinio son autónomas para efectos de hacer esos recuentos incluso oficiosos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, que es la máxima instancia escrutadora nacional, puede dar una directriz y exigirle a las comisiones de escrutinio que hagan esa tarea. Y en estos momentos lo más importante, Juan, dada la complicación por la cual se está atravesando, el país tiene que guardar la calma, los actores políticos, candidatos, partidos, debemos guardar la calma y pensar en el país, pensar en cuál es la solución que daría la tranquilidad, entre ellas, bien lo han dicho, los recuentos de todas las mesas de votación en el caso de elección de Senado. Luego, a mí me parece que es lo más razonable y guardando, como le digo, la calma y dejando las calificaciones o descalificaciones del proceso electoral. Exregistrador, hay una queja de los actores, de los veedores en este proceso democrático, que es que se le alertó en diferentes ocasiones antes de las elecciones al señor registrador y a la registraduría que había un error en los formatos del E14 y que ese error podía resolverse con un cambio en el formato. No un cambio de fondo, sino un cambio en el diseño de los formatos E14 que tienen más de 11 páginas y que habría sido posible y hecho que fuese más fácil el voto para las personas. ¿Eso lo pudo haber decidido el registrador sin que hubiese un cambio de fondo? Pues por un lado hay que decir que estas son las elecciones más complejas, las de Congreso, porque son más de 2.600 candidatos con un voto preferente y voto cerrado, lo cual para efectos de la organización del proceso electoral y la organización de los procedimientos de preconteo y escrutinio es muy complejo, es muy, muy, muy complejo. Adicionalmente, no es que sea tan fácil hacer un cambio de diseño del E14, porque eso está conectado con todo el proceso de digitalización de los documentos que van a ser colocados en la página web y luego van a ser suministrados a los partidos y movimientos políticos. Entonces, eso lo veo complejo, porque requeriría mucho tiempo de antelación para poder adelantar todos los ajustes, no solamente documentales en el E14, sino adicionalmente en los sistemas de digitalización que tiene la registraduría para tales efectos. Doctor Galindo, de cara a las presidenciales, esta supuesta falla de diseño de la cual todo el mundo está hablando ahora en los formularios E14, ¿es algo que pueda ocurrir o es mucho más sencillo el reporte de votos en las presidenciales porque son menos candidatos, porque el formulario es más sencillo? Es absolutamente, como usted lo dice, Luis Carlos, es mucho más fácil la organización de un proceso electoral en el cual habrá 5, 6, 8 candidatos, porque así, para efectos de los mismos jurados, los jurados ya no van a tener que diligenciar un formulario E14 de más de 11 páginas, sino van a diligenciar un E14 de una sola página con las opciones de los diferentes candidatos presidenciales. Ya no le toca verificar si es un voto abierto o cerrado, no, simplemente son los votos allí. Luego, el trabajo de los jurados va a ser muy sencillo, la organización de la registraduría para tales efectos va a ser mucho más sencilla y los procedimientos de preconteo y escrutinio también así lo serán. Doctor Galindo, quienes hemos cubierto varios procesos electorales, varias elecciones, sí notamos unas diferencias en esta. Por ejemplo, ya regionalmente no se hacían los boletines ni los consolidados como antes, ¿no? Que había boletín en la costa atlántica, boletín en Bucaramanga. Esta vez como que se consolidó todo a través de Bogotá. ¿Usted cree que eso pudo haber terminado siendo un error?
No, yo creo que los avances de la tecnología y de las comunicaciones le han permitido a la registraduría ir reduciendo costos en la implementación de los diferentes centros de procesamiento. Hace un tiempo, varias elecciones, en cada departamento había un centro de procesamiento de datos y de consolidación, y allí se podían dar los datos en esos boletines, pero los avances de la tecnología, vuelvo e insisto, han permitido que eso se pueda ya hacer en menos centros de procesamiento y consolidarlos de igual manera. Luego no veo que pudiera tener una incidencia sobre la problemática actual. Doctor Galindo, en algunos partidos donde antes pedían el reconteo, apenas el registrador dijo que iba a solicitarlo, empezaron a decir que eso era para dar un golpe de Estado y empezaron a decir que lo que pasaba era que se querían robar las elecciones y que se había roto la cadena de custodia de los tarjetones. ¿Eso es posible, que si hay reconteo No. se roben las elecciones en el reconteo? ¿Eso es verdad o son fake news y posiciones simplemente políticas para generar desconcierto? Yo creo lo primero, Juan, que sí hay que llamar a la cordura y a la tranquilidad a todos los que están participando. Eso nada tiene que ver el hecho de que se esté organizando un escrutinio con recuentos de votos en todas las mesas, ni que eso pueda afectar la transparencia electoral. Todo lo contrario, esto le brindará más transparencia a los actores del proceso. Adicionalmente, los documentos electorales están resguardados en las arcas triclaves en las diferentes registradurías. Luego hay absoluta cadena de custodia y de protección de todos esos votos y documentos electorales, incluso con apoyo de la policía y de las fuerzas militares. Luego es un despropósito decir tal cosa. Ex registrador, en conclusión, yo lo noto usted tranquilo en esta conversación. Si me tocara hacer un resumen, yo diría lo que ha ocurrido es un problema en el reporte de los votos, en el primer reporte de los votos, más no en el conteo de los votos, porque el conteo de los votos tiene varios procesos que cumplir que se están llevando a cabo en completa normalidad. El reporte inicial de los votos es el que ha tenido algún tipo de inconsistencias. Ergo, el hablar de que X o Y partido ha ganado X o Y cantidad de votos es completamente falso, porque en ningún momento se les había adjudicado legalmente esos votos. Uno, y la segunda conclusión que sacaría de esta conversación es que lo ocurrido en las elecciones legislativas difícilmente saldrá, ocurrirá, se repetirá en las presidenciales por el grado de complejidad de los mismos comicios. ¿Es esa una buena conclusión de lo que acabamos de conversar? Sí, Luis Carlos, yo creo que ha acertado en esa síntesis. Por un lado, ha habido problemas en una de las fases, que es el conteo extraoficial que se adelanta en el preconteo. Por otro lado, hay que esperar al desarrollo de los escrutinios, donde los escrutadores hacen este trabajo de verificación, para al final de ello mirar ya cuáles son los resultados totales de número de votos, adjudicación de votos a los diferentes partidos, luego la precisión de quiénes ganan curul. Todo esto, eso es al final del proceso de escrutinio. Ahora podríamos ayudar a la transparencia si se adelantan esos recuentos totales de los votos de Senado. Y adicionalmente, lo que usted dice, el proceso de presidencia de la República, el proceso electoral para elegir presidente y vicepresidente, es mucho más fácil en su organización y en la tramitación y diligenciamiento de los diferentes formularios electorales. Luego allí veo que no se va a presentar ningún tipo de complicación de esta naturaleza, porque, como le digo, el formulario de conteo de los votos de los jurados de votación pasará de 11 páginas y más a una solamente. Son las 6 de la mañana, 36 minutos. Ex registrador Juan Carlos Galindo, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes y un feliz día.